Hermanos, sean todos bienvenidos a la Iglesia de Cristo Ambato. Gracias por reunirse con nosotros en este momento para adorar juntos a través de este medio. Espero que Dios le haya bendecido esta semana y agradecemos eso a Dios y que nos siga ayudando este nuevo inicio de semana. Vamos a orar para comenzar nuestra reunión. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de la gloria. Te agradecemos por todo lo que haces por nosotros. Te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, el Creador de los cielos, la tierra y de todo lo que hay. Padre, en este momento que nos reunimos a adorar, ayúdanos a estar pensando en adorarte a ti, que tú seas el centro de nuestra adoración, que todo lo que podamos hacer sea agradable delante de ti. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos de donde estábamos perdidos. Ayúdanos a comprender ese gran amor que nos tienes, Padre. Ayúdanos a comprender cada día lo que costó nuestra salvación. Damos gracias y pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Este día tenemos a nuestro hermano Freddy Heredia, que nos va a ayudar con los cánticos, y también tenemos en el mensaje a nuestro hermano Gerardo. Yo les voy a estar acompañando en la cena del Señor y en las ofrendas. Que Dios les bendiga. Hermano Freddy, le doy paso. Buenos días. Vamos a iniciar dando gracias a Dios con el corazón, con todo el entendimiento en cánticos, y también vamos a estar preparándonos, ¿no? También para la cena con estas alabanzas. Vamos a iniciar. Vamos a hacerlo como dice su palabra, de manera correcta, ordenada y con respeto, y meditando lo que cantamos. ¿Sí? Empecemos dando gracias. Dice: gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Amén. Gracias a Dios por esta mañana también. Vamos a continuar alabando el nombre de Dios, invocando su nombre. A Jehová invocaré. A Jehová invocaré. Él es digno de loor. Él es digno de loor. Pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios sino Jehová?
fuera del que rogar. Él es quien me ciñe de fuerzas. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A su nombre cantaré, porque Él me ha salvado a mí. Le confesaré en las naciones. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Amén. Y justo venimos para eso hoy, ¿no? Para invocar su nombre, para escuchar su palabra y que actúe en nosotros. Sigamos con el siguiente cántico. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Mostramos una característica que es obediencia, no dejando. Amén. Por un momento se activó otro micrófono. Bueno, hicimos ya este cántico, vamos a continuar. Vamos a prepararnos con 2 cánticos más, ¿ya? Para mentalizarnos, para irnos entrando en contexto de la cena del Señor, ¿sí? Vamos a recordar algunas maravillas de lo que tiene que ver la entrega de nuestro Señor. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Del río de la muerte el Señor me guardará.
en su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Amén. Sigamos con un cántico más, cantando la obra, el Evangelio como tal de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vino y se entregó, murió y resucitó y si está arriba con Dios y algún día nos vendrá a buscar, ¿no? Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado fue el Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Resucitado fue el Señor. Resucitado fue el Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Amén. Continuemos con el orden. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a recordar en este momento el sacrificio que hizo nuestro Señor y algo que le mandó a sus discípulos y que hoy día nosotros, los discípulos, en este siglo, vamos a también hacer memoria. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 10. Y Pedro recordó lo que había hecho nuestro Señor cuando vino a este mundo. Y él estaba predicando ahí en Hechos 10 en la casa de Cornelio, y quiero que recordemos algunas cosas que Pedro dijo sobre nuestro Señor. En Hechos 10:34, Hechos 10:34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino con toda nación sagrada del que teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este
levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Y recordando, mira, y lo que estaba haciendo Pedro, recordándole lo que hizo Jesús y lo que habían escuchado. Y recordándole que, mira, Jesús un día va a venir a juzgarnos, va a ser el que, a través de él, que vamos a ser juzgados. Mira, Pedro estaba recordando lo que hizo nuestro Señor. Y es lo mismo que Pablo estaba transmitiendo ahí en 1 Corintios 11. Es lo que Pablo recibió también como apóstol inspirado de Dios, diciendo que cuando celebraran la cena del Señor, hicieran memoria de lo que Jesús hizo. Mira, cómo todo lo que él hizo, y cómo murió, y cómo resucitó y ascendió, y un día va a venir por nosotros. Y Pablo, apóstol inspirado, decía en 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, recordando la última cena que tuvo con sus discípulos, antes de ser entregado. Dijo así, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ahora nosotros, los cristianos, cada primer día de la semana, reunidos para adorar a Dios, también recordamos ese gran sacrificio a través del cual nosotros podemos tener el perdón de pecados, la salvación, una esperanza de vida eterna. Y vamos a recordar con este pan, como dijo el apóstol Pablo, tomad, comed, esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. En memoria del Señor Jesucristo vamos a recordar ese gran sacrificio, lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Vamos a orar por el pan. Oremos. Bendito Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, gracias por ese gran amor, porque tanto nos amaste que enviaste a tu Hijo, para que a través de Él nosotros podamos ser salvos y tener todas las bendiciones espirituales. A través de este pan, Padre, te pedimos que lo bendigas y nos hagas hacer memoria, recordar de ese gran sacrificio y recordar todos los días de nuestra vida que a través de ese sacrificio podemos tener el perdón de pecados, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu gran amor, gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo en nuestra vida. Que para este momento que hacemos memoria de lo que nuestro Señor hizo, podamos recordar lo que costó que nosotros fuéramos salvos. Padre Santo, te damos gracias y pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Podemos participar, amén. También Pablo siguió diciendo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y recordemos que estamos en un nuevo pacto, un pacto con nuestro Señor Jesucristo. Y este nuevo pacto
es mucho mejor, porque tiene muchas mejores promesas y muchas mejores bendiciones. Como dice en Hebreos, este es un nuevo pacto, mucho mejor que el anterior, porque tiene promesas eternas. Tiene promesas también de que nosotros vamos a estar en el cielo, que nosotros somos perdonados, que la sangre de Cristo es mucho mejor que de los toros o cualquier sacrificio. Vamos a recordar con el fruto de la vid, vamos a recordar esa sangre preciosa, esa sangre que a través de la cual nosotros tenemos también el perdón de pecados. Vamos a orar por este fruto de la vid, recordando y haciendo memoria. Padre Santo, gracias nuevamente por nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener perdón. Dice tu palabra que sin sangre no hay remisión de pecados. Pero Padre, la sangre de nuestro Señor es mucho mejor, es más poderosa que todos esos animales, porque se hizo un sacrificio una vez y para siempre, y a través del cual nosotros tenemos esas bendiciones. Pero con este fruto de la vid recordamos esa sangre derramada, ese sacrificio tan grande. Gracias, Padre amado, por tus bendiciones. Gracias por poder ser llamado tus hijos. Gracias por que cada día tú nos ayudas y tú nos alientas a seguir adelante, Dios mío. Padre Santo, te pido que bendiga este fruto de la vid, que nos ayude a hacer memoria, a recordar ese gran sacrificio. Te damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Participemos. Gracias, hermanos, por su atención. Y pasamos también a recordar algo que también hacían los cristianos en el primer siglo. En 1 Corintios 16, 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, que los cristianos se reunían el primer día. Se reunían para adorar a Dios, para celebrar la cena, para estudiar de su palabra y también para ofrendar de lo que Dios le había prosperado. Y como tenemos allá en 2 Corintios 9:7 y él está en pantalla, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y nosotros sabemos que no es por obligación, no es porque lo tenga que hacer, no es por tristeza que yo voy a perder algo, no. Sabemos que Dios es el hacedor de todas las cosas y el que nos bendice cada día con todo lo que tenemos. Él nos da para poder disfrutar y le damos gracias. Y según lo que nosotros proponemos, apartamos para ofrendar a la iglesia para la labor de evangelización, de ayuda, de las necesidades de la iglesia. Y damos gracias a Dios por ello. Por eso vamos a orar y recordando eso y teniendo en mente eso. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de la Gloria, te agradecemos por todo lo que haces. Te agradecemos que tú nos bendices día a día con el pan diario. Padre, gracias que tú eres bueno con nosotros, no nos has desamparado. Más este tiempo, Padre, nos has seguido cuidando, bendiciendo, Dios mío, te agradecemos todo eso. Te pido por cada uno de mis hermanos que tú les sigas bendiciendo, tanto materialmente como espiritualmente. Así como decía el apóstol Juan, quiero, hermano, que prosperes, así como prospera tu alma, también prospere físicamente. Padre, que
que ambas cosas vayan de la mano y Padre, confiamos en ti, que tú nos sigues cuidando, tú nos sigues bendiciendo. Gracias, Dios mío, que pongamos en nuestro corazón dar para tu obra. Te damos gracias y pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Eric, por esa administración. Vamos a tener un cántico más para luego pasar al mensaje. Vamos a cantar con el corazón y con el entendimiento, ¿sí? De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Amén. Pues sí, que Dios nos moldee, que nos quebrante y que podamos corregirnos, que podamos buscar ser a imagen como Dios quiere que seamos a su voluntad. Continuemos con el orden. Vamos ahora con el mensaje. Gracias a todos. Vamos a parar aquí. Ok, ¿cómo están, hermanos? Que Dios me los bendiga. Permítame compartir pantalla para iniciar ese tiempo de la mano de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que en su gran misericordia sea Él hablándonos a cada uno de nosotros en este tiempo. ¿Sí? Oremos, por favor. Amado Dios, Papito bueno, Padre bello, Padre santo, gracias, Dios bendito, por la oportunidad, por el privilegio que nos da, Padre, de estar acá reunidos en este primer día de la semana, mi Dios, con el anhelo, el propósito, Padre, de honrarlo, glorificarlo, mi Dios, pero también, Papito bueno, conociendo su generosidad, Padre, de querer ser o de poder ser alimentados, mi Dios, de poder ser animados por medio de su palabra, mi Dios bendito. Venimos delante suyo, Padre, como somos, como estamos, para clamarle a usted, mi Dios, a que su obra, Padre, la obra de su Espíritu Santo esté cada vez más presente en cada uno de nosotros, mi Dios. Que ese tiempo, Padre, su palabra sea luz, que ese tiempo, mi Dios, su palabra llegue a nuestras mentes y corazones, que en ese tiempo, mi Dios, su palabra sea de ánimo, de edificación, de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, Papito bueno. Gracias por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra, mi Dios, aún a pesar de no ser perfecto, aún a pesar de no ser mi Dios o de no estar en este momento como seguramente usted quisiera que estuviera, Padre. Le agradezco, mi Dios, por el amor, por su misericordia, por su paciencia para conmigo, mi Dios, y ayúdeme, Padre bueno, a poder transmitir lo que su palabra tiene para nosotros en esta mañana, mi Dios, de una manera clara, para que pueda ser entendible y comprensible por todos nosotros, Papito bueno. Infinitas gracias por su amor y su misericordia, Padre, y todo esto se lo agradecemos y se lo rogamos, Dios, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. En 2 Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 7, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a todos los que sufren, con el mismo consuelo que Él
nos prodigó. Pues así como sufrimos abundantemente por Cristo, así de grande es el consuelo que Él nos da. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y obtengan la salvación. Y si Dios nos ha consolado es para bien de ustedes, para que reciban el consuelo que les ayuda a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Tenemos una esperanza segura en ustedes, porque sabemos que participan tanto de nuestros sufrimientos como de nuestro consuelo. Y en esta mañana, queridos hermanos, la palabra de Dios tiene una palabra, tiene un texto, tiene un mensaje de consuelo, de consolación para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que nos están siguiendo también por Face. Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón la imagen de algunas personas en estas últimas semanas y anhelo sinceramente a que lo que vamos a ver en esta mañana, en este tiempo, sea justamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hemos sido consolados para poder consolar a otros. Y me llamaba la atención como el hermano Freddy, dentro de la última alabanza, hablaba, ¿no?, de una realidad que debe suceder en todos los cristianos y en todos los seres humanos. Cuanto más vamos conociendo a Dios, más deseo debemos tener de conocerlo, mucho más todavía. Y en esta mañana vamos a conocerlo un poco más, vamos a reflexionar un poco acerca de lo que la palabra de Dios nos manifiesta. En esta mañana, mis hermanos, vamos a leer, vamos a tratar de reflexionar basados en Génesis capítulo 37. Así que los que tengan Biblia, por favor, vayamos a Génesis capítulo 37. Es una historia súper conocida por cada uno de nosotros, vamos a analizarla, pero principalmente vamos a reflexionar en ella, que hay algo súper importante que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Génesis capítulo 37, vamos a empezar a leer desde el versículo 1 al versículo 4 en esta primera oportunidad. Dice así la palabra de Dios, Génesis 37, el 1 al 4. Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre, y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel, que es Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo habría tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Para situarnos un poco y de mejor manera en la historia que estamos viendo en este momento, debemos recordar cómo inició la historia, ¿cierto? Cómo inició la historia, en este caso, con Jacob. Recuerden, Jacob tuvo dos esposas. Una se llamaba Lea, ¿cierto? Y la otra se llamaba Raquel. ¿Recuerdan aquella historia cuando Labán lo timó, lo engañó, ¿cierto? Habían acordado que él iba a trabajar durante un tiempo por Raquel. Sin embargo, en la noche de la boda, Labán lo que hizo fue cambiarle, ¿no? Y pues Jacob tanto amaba a Raquel que dijo, bueno, no importa. Terminemos esta semana de la ceremonia de la boda e inmediatamente dame a Raquel y yo trabajo por ella 7 años más. Y fue así. Si ustedes recuerdan cómo continúa la historia sigue hablando de que Raquel no podía tener hijos. Sin embargo, Lea sí. Y recuerden que a partir de este momento hay una rivalidad, ¿cierto? Entre Lea y Raquel. ¿Por qué? Jacob amaba a Raquel, pero Lea era la que le daba los hijos.
Entonces había esa disputa, al punto de que Raquel, como se sentía menospreciada o se sentía menos, se sentía que estaba perdiendo, por decirlo de alguna manera, el primer lugar en la vida de Jacob, le da a Jacob como mujer a su sierva, a su esclava, y ella le da hijos, y Lea, para que no quedarse atrás, ¿qué hace? También le entrega a su sierva a Jacob. Entonces, y empieza esa disputa, ¿no? No, es que yo tengo aquí este hijo, yo también le doy, y estaban así, ¿sí? Estaban en esa disputa. Ahora, ¿se imaginan ustedes cuál fue la realidad de ese hogar? ¿Cuál fue la realidad de esa familia? Lo más probable, de acuerdo a lo que el contexto nos va marcando, es que en esa familia había una disputa constante, no solamente entre las mujeres, sino lo más probable es que eso también trascendió a los hijos también. Y la palabra de Dios en estos primeros versículos nos muestra de que Jacob se estaba quedando ya a vivir en la tierra de Canaán, y a la edad de 17 años de José, dice que él apacentaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y los hijos de Silpa, ¿cierto? Las cuales eran las esclavas que habían sido también mujeres de Jacob. Y dice en la parte final del versículo 2, José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Es decir, José era el que le iba a contar al papá lo que los hijos habían estado haciendo de mala manera. La palabra de Dios cuenta de que Jacob o Israel amaba a José. ¿Y por qué amaba Jacob a José? Porque José era el primer hijo que le dio la esposa a quien él tanto amó, Raquel. Lamentablemente, después de haber tenido a José, Raquel, años después tiene a Benjamín, el último hijo. Pero lamentablemente cuenta la historia que en pleno parto, ella falleció. Entonces, es entendible hasta cierto punto la predilección que tenía, ¿no? Jacob por José, el hijo de la mujer que amaba, y en este caso, en comparación de Benjamín, no fue en el nacimiento de José que lamentablemente falleció. Entonces, posiblemente como que asociaba un mal recuerdo, ¿no? El nacimiento de Benjamín, Jacob, más no en el caso de José. Y dice el texto que era tanto que lo amaba, ¿cierto? Que le había dado una túnica de diversos colores, una túnica especial, una vestimenta especial. Posiblemente esto se esté refiriendo a algún tipo de capa o algún tipo de sobreprotector, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que tenía especial José y no sus demás hermanos. Ustedes pueden empezar a notar que en esta familia las relaciones no eran de las más sencillas. Las mamás posiblemente en rivalidades, los hijos posiblemente en rivalidades, y sumado a eso, Jacob tenía a un hijo al cual amaba más. Y no solamente lo amaba más, sino que era evidente que lo amaba más. ¿Por qué? Porque le había dado una ropa especial. Una ropa que posiblemente demostraba que era el hijo al que más amaba, pero también al cual manifestaba que la labor que realizaba José era una labor distinta a la de sus otros hermanos. Cuando se dice acá una túnica de colores, normalmente, de acuerdo al contexto y de acuerdo a la historia, se está hablando de una ropa fina, de una ropa de príncipes, de una ropa elegante. Y era la ropa que papá Jacob le había dado a su hijo José. Entonces, José tenía 17 años, apacentaba las ovejas también, informaba a Jacob lo que hacían sus hermanos. La mala fama, ¿cierto? Iba y les contaba. Y dice que Jacob amaba más a José y por ello le había dado una túnica de colores a su hijo amado, a su hijo predilecto, a la niña de sus ojos. Ahora, como ustedes comprenderán, ¿cómo tomaron los demás hermanos esto?
como muchas veces pasa, ¿no? En los hogares, en la familia. Cuando los demás hermanos se dan cuenta que el hermanito tal, la hermanita tal, ella no lava los platos. ¿Cómo los demás hermanos tienen a esta hermana o a este hermano especial? Este es el engreído de papá, ¿no? Y todo el mundo le hace cargamontón. ¿Por qué? Porque a ellos sí les mandan, mientras que a ella no. Entonces, lamentablemente, esto también, sumado a las rivalidades que ya existían, fue un granito más de arena para que los hermanos lo odiaran, tal como dice el versículo 4, ¿no? Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Entonces vemos un entorno conflictivo, ¿cierto? No es un entorno de los más ideales. Habían riñas, había disputas, había celos, había envidias, había choques entre todos ellos. Y todo esto es importante por lo que vamos a ver durante toda esta historia, ¿sí? Para poder entenderlo un poco más. Versículos 5 al 8 dice así: Jacob tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Y él les dijo: escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron: ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras, lo odiaron aún más. Es decir, ya no solamente por el conflicto, ya no solamente porque era el engreído, ya no solo porque iba y le contaba al papá lo que los hermanos hacían, sino también la imprudencia posiblemente aquí de José, ¿cierto? Hubiera sido bueno que aquí José haga como en el caso de María, ¿no? María cuenta la palabra de Dios que cuando escuchaba algunas cosas dice que se las guardaba en su corazón. Calladita se veía más bonita, ¿no? Hubiera sido algo bueno que José también haga eso, ¿no? Tuve este sueño, ¿qué será? Mejor me quedo callado. Pero no tuvo esa prudencia, no tuvo esa sabiduría y les contó a los hermanos, ¿cierto? ¿Cuál fue el sueño? Mi manojo se levantaba y los manojos de ustedes se inclinaban ante él. Y ellos lo odiaron aún más. ¿Por qué? Porque entendieron el sueño. Entendieron claramente la interpretación del sueño. ¿Qué? O sea, tú vas a reinar sobre nosotros. O sea, tú vas a gobernar. Somos nosotros los mayores y tú eres el que va a ser el primero. Y por eso lo odiaron mucho más a José. Versículos del 9 al 11 dice así: pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Es decir, ya no solamente los manojos se inclinaban ante el manojo de José, sino que ahora el sol, la luna y 11 estrellas también se inclinaban ante él. Y en este caso, el papá entendió claramente a qué se refería. O sea, ¿qué cosa quiere decir José? Que tu mamá, yo y todos tus hermanos no vas a inclinar ante ti. Y dice que lo reprendió a José, ¿cierto? José tuvo otro sueño, sol, luna y estrellas se inclinaban ante él y sus hermanos le tenían envidia, cuenta la palabra de Dios. Versículo 12 al 17 dice:
Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, Israel le dijo a José, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquem. Ven que voy a enviarte con ellos. Y José respondió, aquí me tienes. Entonces Israel le dijo, anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. Mientras José andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó, ¿qué buscas? José respondió, estoy buscando a mis hermanos. Por favor, hazme saber dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió, ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. ¿Ok? Me llama la atención lo que empieza manifestando los versículos 13 y 14. Puntualmente el 13 cuando dice, Israel, Jacob, el papá le dice a José, a su hijo, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquem. Ven que voy a enviarte con ellos. Y José le respondió, aquí me tienes. ¿Por qué me llama la atención? Porque habla de un desconocimiento total, tanto del papá como del hijo, de lo que albergaba el corazón de sus demás hermanos. Jacob no tenía la más mínima idea de lo que pasaba por la mente y los corazones de sus demás hijos hacia José. Y José tampoco parece que no tenía ni la más mínima idea de lo que realmente pasaba por las mentes y los corazones de sus hermanos. ¿Se imaginan ustedes si Jacob hubiera sabido un poquito por lo menos del odio que sentían sus hermanos hacia José, lo hubiera mandado? Ni loco, pues, ¿no? Manda un siervo, ¿sí o no? Y si José hubiera sabido por lo menos un poquito del odio de sus hermanos hacia él, hubiera dicho, aquí me tiene, primero hubiera dicho, papá, pero ellos no me quieren, ¿cierto? Yo vaya para allá, allá voy a estar solo. Y dice que habían estado en Hebrón y fueron a Siquem, ¿cierto? José fue de Hebrón a Siquem aproximadamente 1 día y medio de viaje. Es decir, iba a estar completamente desprotegido, no iba a haber nadie que lo pudiera ayudar. Pero lamentablemente ni Jacob ni José sabían de lo que estaba pasando por las mentes y los corazones de los hermanos de José. Y dice, José debía ir a Siquem para ver a sus hermanos y si las ovejas también estaban bien. Pero sus hermanos habían ido ahora a Dotán, aproximadamente mediodía a 1 día más de viaje, más lejano todavía de donde estaban, que era Hebrón. Así que José se fue a Dotán y los encontró, dice, a sus hermanos en el versículo 17. Versículos 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro, miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo ya, echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Estos hermanos iban sido bravos, ¿ah? Nuevamente, José no tenía la más mínima idea, Jacob no tenía la más mínima idea de lo que pasaba realmente en las mentes y en los corazones de estos, sus hijos para Jacob. Y dice que cuando estaba viniendo, ¿cierto? Versículo 18, cuando ellos lo vieron a lo lejos, a ver, ¿cómo supieron que era José? ¿Cómo se dieron cuenta de que era José si estaba a lo lejos? Ahí está, la ropita regalada de papá, la túnica de colores, una vestimenta no común, y menos para gente de campo.
Entonces, por medio de la ropa fue fácilmente distinguido José. Y dice que cuando lo vieron a lo lejos, ellos ya empezaron a maquinar, a hacer planes para matarlo. Es decir, no solamente le querían asustar, no le querían pegar, no le querían hablar mal, no. Ellos en su mente y en sus corazones estaban maquinando, estaban planeando matarlo a José. Duro, ¿cierto? Y cuando ya empieza a acercarse, se dicen el uno al otro, miren, el soñador. Les molestaba una vez más, o sea, todo lo que ya había pasado les molestaba. Y les empezaba a molestar más estos benditos sueños que había tenido José. Y que ellos obviamente, a pesar de haberlo entendido, no querían que se haga realidad. Habían entendido, los manojos, las estrellas, entendieron. Esto significa que nosotros, inclusive mi papá y mi mamá, se van a inclinar ante él. Pero a pesar de entenderlo, no los aceptaban. No querían que se hagan realidad justamente estos sueños. ¿Y qué fue lo que dijeron? Matémoslo ya, echémoslo en uno de estos pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y ahí, a ver, cuando pase todo esto, a ver, vamos a decirle, Josecito, ¿qué pasó con tu sueño, Josecito? ¿Se acabó? Imagínense lo que había, ¿no? En la mente y en los corazones de estos hermanos. Para recordar, sus hermanos al verlo a lo lejos, hicieron planes para matarlo. Pensaron arrojarlo a un pozo. Versículos 21 al 24 dice así. Pero Rubén, el primogénito de Jacob, al oír esto, al oír las maquinaciones de sus hermanos de matarlo, o si no de matarlo, de echarlo a un pozo y que se acabe la vida de José, Rubén dijo, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo, no derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo. Pero el pozo estaba seco, no tenía agua. ¿Por qué Rubén actuó de esta manera? Rubén sí amaba a José. Rubén estaba preocupado por José. Aparentemente sí, aparentemente no. Porque vemos que tuvo una actitud distinta, ¿no? Todo lo demás, vamos a matarlo, echémosle a este pozo. ¿Y qué fue lo que hizo Rubén? No, o sea, no sean violentos, ¿no? No derramen sangre, dice el versículo 22. No derramen sangre, no sean violentos, no lo maten, échenlo al pozo, que se quede ahí. Y dice que este pozo no tenía agua, ¿cierto? Que estaba seco. Lo cual significaba que en este pozo en el cual iban a meter a José, si ellos se iban, José iba a morir deshidratado, porque no era época de lluvia, ¿cierto? Entonces, Rubén lo libró de la muerte para devolverlo a Jacob. ¿Por qué hizo esto? Posiblemente, de acuerdo a la cultura, como el primogénito de los hijos, el primero de los hijos de Jacob, Rubén iba a tener que ser el encargado de darle la noticia al papá. Rubén iba a ser el encargado de darle consuelo al papá. Rubén iba a ser el encargado de ayudarlo al papá en el entierro de José. Entonces, posiblemente no es tanto que lo amaba, ¿no? Pero Rubén estaba preocupado por lo que posiblemente le iba a tocar hacer a él si estos planes de los demás hermanos se llegaran a cumplir, se llegaran a hacer realidad.
Y dice, no, arrójalo al pozo, pero no lo maten. Cuando llegó José, ¿qué hicieron? Le quitaron su túnica de colores. Probablemente no fue, a ver, José, ven un ratito, te voy a sacar esto. Lo más probable es que se lo arrancharon, ¿no? Lo violentaron. Traiga para acá, tú que te crees el más importante. Tú que te crees el engreído de papá. Tú que te crees que vas a gobernar sobre nosotros. Probablemente, ¿cierto? Probablemente. Y le arrancaron y lo aventaron a ese pozo sin agua. Versículos 25 al 28. Dice así la palabra de Dios. Luego se sentaron a comer su pan, a su madre. Pero al levantar la vista, vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José, lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y ellos se llevaron a José a Egipto. Me llamó la atención, versículo 25, ¿no? Una vez que ya lo metieron a José al pozo seco y que han planeado matarlo, que han planeado desaparecerlo, probablemente que lo han violentado, es como que no pasó nada, ¿cierto? Probablemente se sentaron alrededor del pozo y se pusieron a comer. Qué sangre fría, ¿no? Tranquilo, no pasa nada. El hermano, sí lo vamos a matar al que está abajo. Vamos comiendo. El odio, ¿no? El odio que tenían sus hermanos hacia José. Dice, luego sus hermanos, guiados por Judá, decidieron hacer algo más provechoso con José. O sea, lo matamos ya y nos damos el trabajito de ensuciar su túnica de colores con sangre, y ya, bueno, vamos a tener que decirle a papá que pasó algo de eso, pero ¿y qué vamos a ganar? Mejor lo vendamos. Mejor hagamos eso, así sacamos más provecho, ¿cierto? ¿Hasta qué punto puede llegar, no? Todo este conflicto en el cual estaba involucrado José. Algunas cosas él había hecho imprudentemente y otras cosas había sido generado por el entorno principalmente, ¿no? Lo vendieron a los ismaelitas madianitas, ¿cierto? Era como una caravana, ¿cierto? De este grupo de personas, y lo vendieron por 20 monedas de plata, llevándoselo a Egipto. ¿Ok? Versículos finales, del 29 al 36, dice así. Cuando Rubén volvió al pozo y no halló a José adentro, recuerde Rubén, el primogénito, el que dijo, no sean violentos, no derramen sangre, métanlo al pozo, ok. Pero en la mente él tenía la intención de llevarlo nuevamente, ¿no? Donde el padre. Principalmente podemos entender de que no tanto porque estuviera muy interesado en José, sino más que todo pensando en lo que a él le tocaría hacer después, ¿no? Como primogénito. Pero entonces, versículo 29 a 36 dice, cuando Rubén volvió al pozo, no halló a José adentro. Se rasgó los vestidos. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, el niño ya no está allí. Y yo, ¿a dónde iré? Entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica. Y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron, me imagino, esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la reconoció, dijo, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Entonces se rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos
y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo: bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él. Y lo lloró su padre. En Egipto los madianitas los vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. Qué impresionante, ¿no? El comportamiento que el ser humano puede llegar a tener. Ya hicieron lo que no tenían que haber hecho, y como hicieron lo que no tenían que haber hecho para cubrir este mal acto, ¿qué hicieron? Otro. ¿Qué tenían que hacer? Embarrar la túnica con sangre, ¿cierto? Y seguramente cuando estaban con José, ya después que José se haya enterado, cuando Jacob se haya enterado de que ya aparentemente su hijo murió, tenían que en ese momento fingir, ¿no? Ay, nuestro hermano José. Ay, ¿por qué esa mala bestia se lo comió? Como una cosa lleva a la otra, ¿no? Como una cosa va llevando a la otra y se va haciendo cada vez más grande esa bola de nieve, de actos incorrectos, de actos desagradables delante de los ojos de Dios. Cuando Rubén volvió, preguntó por José: ¿y dónde está José? Los hermanos habían tomado, ya lo habían vendido, tomaron la túnica de José, la mancharon con la sangre de un cabrito para disimular que era la sangre de él. La enviaron a Jacob, el cual se lamentó por la muerte de José, al punto que dijo: bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él. Es decir, Jacob quedó desconsolado, porque el hijo que tanto amaba, el único hijo que tenía de buen recuerdo de la mujer que amaba, lamentablemente, pues aparentemente, o para él, había fallecido. Una bestia lo había matado. Cuando vemos esta historia, queridos hermanos, y bueno, en este caso podríamos seguir hablando y continuando la historia de José hasta el punto que yo sé que ustedes conocen y recuerdan muy bien, cuando él llega a ser el segundo en Egipto detrás del faraón y tiene la posibilidad de la mano de Dios de dar la interpretación al sueño del faraón y cómo pues llega a salvar muchas vidas, inclusive la de los hermanos y la de su papá posteriormente, ¿no? Pero en esta oportunidad solamente me quiero detener en esta parte de la historia. Y como les decía en un principio, Dios es un Dios de consolación. Y Dios nos consuela a cada uno de nosotros para que después nosotros podamos también ser instrumentos de consolación para la vida de otras personas. Pero antes de ser instrumentos de consolación, es importante que reflexionemos y que nos pongamos en los zapatos de las personas. Por ejemplo, si nos ponemos en los zapatos de José, si nos ponemos en esta breve historia, en esta primera parte de la historia de José, ¿la familia de José era una familia perfecta? No. Era una familia conflictiva. En primer lugar, un papá, 4 mujeres. Las 4, ahí, en lucha, disputa. ¿Quién es más importante? Eso también influyó en los hijos. Los hijos también. La riña, la rivalidad constante entre ellos. Sumado a eso, que el papá tenía una predilección, un amor mayor por José. Todo esto seguramente generaba un ambiente hostil, un ambiente incómodo, un ambiente no del todo agradable en ese hogar. Pero aún ese contexto es preferible a lo que le pasó a José después.
Él, como habíamos visto dentro de la historia, posiblemente ni se imaginaba la magnitud del odio que sus hermanos sentían hacia él. Imagínense, pongámonos por un momento cada uno de nosotros en los zapatos de José. Llegan ustedes a ver cómo están sus hermanos, a ver cómo están las ovejas, y los hermanos lo reciben violentamente. Lo desprende de aquella ropa que con tanto amor su padre le había dado y lo tiran a un pozo. Y si nos ponemos en los zapatos de José, esta debe ser nuestra vista. Todo oscuro y lo único que vemos es un hueco arriba en el cual podemos ver un poco el cielo. ¿Cómo se siente? Y yo sé que cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en algún momento, por A, por B o por C razones, por cualquier tipo de razones, en algún momento cada uno de nosotros nos hemos podido sentir como si estuviéramos en un pozo. Ya sea porque nuestros hermanos, como en el caso de José, pues lamentablemente nos odiaban, ¿cierto? De repente nos hemos encontrado en un pozo por alguna enfermedad. De repente nos hemos encontrado en un pozo y lamentablemente en estas últimas épocas por el fallecimiento de alguien de nuestra familia. De repente nos hemos encontrado en un pozo porque a veces las cosas en la familia no se dan como nosotros quisiéramos, porque de repente los hijos no están lo suficientemente cerca de lo que uno quisiera. De repente nos hemos encontrado en un pozo, o de repente nos encontramos actualmente en un pozo, porque nuestra vida no es lo que quisiéramos que sea. Y cuando uno se encuentra en un pozo, en este caso, siendo más realista, siendo más sinceros, mis queridos hermanos, uno no ve el espacio de salida, por decirlo de alguna manera, como está allí. Uno lo ve así. ¿Cierto? Uno se encuentra y todo oscuro, todo negro. Aparentemente no hay salida y la única salida está lejos. La única salida se hace difícil. Imaginarse, ¿y cómo saldré de aquí? Si es que podré salir. Y como les digo, mis hermanos, muchas veces nosotros hemos podido sentirnos en estas circunstancias. De repente nos hemos podido sentir en un pozo, solos, tristes, posiblemente sin esperanza, al ver que de repente pasan los años y aún en nosotros hay esas luchas. De repente el carácter, de repente cualquier otro tipo de pecado oculto. Y muchas veces como seres humanos nos podemos sentir en un pozo. Les decía a mis hermanos que en esta última época, creo que como nunca antes se ha escuchado cantidad de personas que lamentablemente han fallecido, ya sea por el tema del COVID o por cualquier otro tipo de razones. Y cuando un familiar fallece, cuando alguien cercano fallece, uno se siente en un pozo. Uno se siente en un lugar en el cual no ve para dónde puede ir. Sí, arriba hay un pequeño hueco donde se ve una pequeña luz, pero así como en la imagen, así se ve, pequeña, no accesible. Y pasa un día, pasan dos, pasa una semana, pasa un mes. En algunos casos, tristemente, pasa un año. Y aún a pesar de haber pasado un año, se sigue viviendo en un pozo. Aún no se puede salir a flote de ese impacto tan duro
que lamentablemente las circunstancias actuales nos hicieron vivir. Y una de las cosas que particularmente más he aprendido, hermanos, es que en estos momentos, cuando uno se encuentra en ese pozo, cuando uno se encuentra en ese lugar en donde aparentemente la esperanza, donde aparentemente la salida se encuentra inaccesible, o por lo menos demasiado difícil como para poder llegar, hay algo maravilloso que Dios permite que conozcamos. Y es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros en esta mañana, queridos hermanos, conozcamos o recordemos. Porque como les decía, en algún momento hemos estado en un pozo o nos hemos sentido en un pozo. De repente, en estos momentos nos encontramos en un pozo. De repente algún familiar que ha fallecido y nos ha sumido en ese dolor tan grande. Y van pasando los días y nos sentimos más desesperados porque no vemos. Muchas personas nos dicen, esto ya va a pasar. Pero van pasando las semanas, los meses a veces, y no vemos este hueco más grande. No vemos que nos vayamos acercando a la luz. Al contrario, aparentemente hasta como que fuera más chiquito cada vez más. Pero en esos momentos de dificultad, en esos momentos de dolor, en esos momentos inclusive a veces de desesperación, hay una palabra que tiene la Biblia que realmente debe llegar directamente a nuestras mentes y corazones, queridos hermanos. Y es esta de aquí, justamente la que vamos a ver. Isaías 43, versículo 2. Isaías capítulo 43, versículo 2, es uno de mis textos favoritos. Bueno, tengo varios. Pero Isaías 43, versículo 2, personalmente me encanta mucho porque me manifiesta un aspecto de Dios que muchas veces no consideramos, queridos hermanos. Isaías 43, 2 dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando estás en ese pozo, cuando estés en ese pozo, recuerda lo que dice Isaías 43, 2. Sí, te encuentras, te sientes en un pozo, donde todo está oscuro. Pero Dios nos dice a cada uno de nosotros, estás en un pozo, sí, pero no estás solo. Yo estoy contigo. Y no hay nada más hermoso, queridos hermanos, que afrontar los momentos más duros de la vida de la mano de Dios. Dios no es que te va o me va o nos va a librar de los momentos duros o de sentirnos o lamentablemente a veces de caernos en un pozo. Pero lo que Dios sí manifiesta por medio de su palabra es que en medio de esa tribulación, en medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia que no quieres vivir, Él está ahí contigo. Y lo que Dios quiere, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, amiga que nos está escuchando, que nos está viendo, es justamente esto. Percátate, date cuenta de la presencia de Dios en esos momentos duros de tu vida. Acércate más a Él. Conócelo más. Disfruta de su compañía
en esos momentos de gran dolor. Mientras que estaba haciendo este mensaje, estaba leyendo un libro. Hay un autor que se llama Max Lucado, y hay una parte de un libro que estaba leyendo y me llamó la atención, y que de alguna manera va de muy buena manera con lo que en esta mañana estamos viendo, queridos hermanos. Y lo que dice este libro, y de alguna manera que va de la mano justamente con la palabra de Dios, es esta palabra de aliento que Dios tiene para ti, para mí y para cada uno de nosotros, que en algún momento nos hemos podido sentir en un pozo, que de repente en estos momentos nos sintamos en un pozo, o que de repente en un futuro nos vayamos a sentir en un pozo. Y la palabra que va de la mano con Isaías 43:2 es justamente esta. Saldrás de esta. Todos en algún momento nos hemos sentido en ese pozo. Y no hay nada más maravilloso que darnos cuenta y sentir de la presencia de Dios en esos momentos. Si estás pasando por un pozo, recuerda, saldrás de esta. Esto no es el punto final. Saldrás de esta. No será sin dolor. No será de un día para otro tampoco. No será de la noche a la mañana. Mientras tanto, mantén la calma. No te desesperes. Con la ayuda de Dios, saldrás de esto. Dios es demasiado bueno, queridos hermanos. Es tan bueno que inclusive en esos momentos de mayor dolor, Él está a nuestro lado. Y está a nuestro lado para darnos justamente esa palabra de ánimo. Si estás sufriendo en estos momentos por algún problema económico, algún problema de salud, de repente la pérdida de alguien, Dios te dice, nos dice a todos, que de su mano vamos a poder salir de estos momentos duros, que muchas veces las circunstancias y este tiempo debajo del sol nos trae. Aprovechemos, mis queridos hermanos, inclusive estos momentos duros, estos momentos desagradables. Aprovechémoslos inclusive para poder conocer mucho más a nuestro Padre Celestial. Aprovechemos para conocerlo más a Dios. Que Él, aún en esos momentos de gran dificultad, está siempre a nuestro lado. Les pido por favor que me acompañen a orar, mis queridos hermanos, para poder terminar ese tiempo, ¿sí? Oremos, por favor. Amado Dios, papito lindo, Padre bueno, le damos infinitas gracias, mi Dios, por hablarnos, Padre.
por tocar nuestras mentes, corazones, papito bueno. Muchas veces, Padre, nos hemos sentido como José, mi Dios, en un pozo, Padre, donde está todo oscuro, donde posiblemente a lo lejos veamos una salida, mi Dios, pero no vemos cómo salir, Padre. Pasan los minutos, las horas, las semanas, los meses, y a veces, mi Dios, en algunos casos, los años, mi Dios, y no vemos que vayamos saliendo, Padre, de esos pozos, mi Dios bendito. Pero su palabra, Padre, nos manifiesta que aún en esos momentos de dificultad, papito lindo, usted está con nosotros, acompañándonos y dispuesto a ayudarnos, Padre. Ayúdenos a verlo, ayúdenos a reconocerlo, ayúdenos, mi Dios, a poder acercarnos más a usted, papito lindo. Que de su mano podremos salir de estos momentos duros que muchas veces enfrentamos. Bendiga, mi Dios, las mentes, los corazones, Padre, de cada una de las personas que en estos momentos, mi Dios, se puedan encontrar o se puedan sentir, mi Dios, en un pozo. Obre en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones, papito bueno, y que ellos, mi Dios, sean esos testimonios vivos, Padre, del cumplimiento de su promesa, mi Dios. Y que ellos, papito bueno, así como al principio leímos en 2 Corintios, todos aquellos que en algún momento hemos sido consolados por usted, Padre, ahora, mi Dios, tenemos la capacidad y el privilegio de poder ser instrumentos de consuelo en la vida de otras personas. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia de su parte sobre nuestras vidas, mi Dios. Ayúdenos, papito bueno, a caminar cada vez más de su mano. Y gracias nuevamente, Padre, por la palabra que usted nos da en esta mañana, papito lindo. Infinitas gracias le damos, Padre, y todo esto se lo pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Amén. Gracias, Gerardo, por el mensaje y a todos nos debe llamar a reflexión a que nosotros tenemos momentos en la vida de cualquier persona. Recordando las palabras del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Y esas es las palabras que a veces cuando estamos atribulados, con problemas, tristeza, tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Esa es la única. Dios nos forja nuestro carácter, forja nuestra fe, y como dice ahí en Pedro, mira, a veces la fe tiene que ser probada como el oro. Y yo les digo la verdad, el cristianismo es un camino con Dios que se hace llevadero. Todos vamos a sufrir en este mundo, pero con Dios es más llevadero, y con Dios también tenemos felicidades, nos da bendiciones. Pero en todos los tiempos Dios es bueno. Dios es bueno con cada uno de nosotros, y le pedimos a Dios que cuando estemos en esos valles, en esos pozos, Dios nos infunda aliento, porque no es fácil. Y los que han pasado por alguna pérdida, los que han pasado por algún sufrimiento, alguna depresión, saben lo que es estar ahí. Y pueden ser más empáticos, comprender mejor a otras personas. Pero Dios nos da esa sensibilidad para poder comprender a otras personas. Mira, hay un dicho que yo le he comentado a Gerardo y a Jimmy a veces, mira, acuérdate que tú también fuiste potrillo. O sea, acuérdate que una vez también estuviste en esa situación. A lo mejor has crecido, a lo mejor has cambiado, pero mira, acuérdate de dónde estuviste. Y cuando hacemos esa mirada hacia el pasado y vemos dónde estamos, damos gracias a Dios. Los momentos a veces no son fáciles, pero con Dios
es más fácil, más llevadero. Y Dios nos da alegría, nos da para poder vivir cosas nuevas. Pero mientras tanto, si atravesamos alguna cosa, aunque ande en valle de sombra de muerte, que no tema mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundan aliento. Hermanos, gracias por estar aquí conectados este día, a los que nos escuchan por Facebook, a los que van a escuchar después, que Dios les bendiga, y vamos a terminar esta transmisión y nosotros a quedarnos todavía aquí conectados. Dios les bendiga.